Presidente de Factotum. Vamos a analizar lo que pasó ayer electoralmente. Vos escuchabas lo que decíamos con Mariano en la introducción del programa. Y hay una enorme carga de subjetividad en las decisiones que se han tomado en términos políticos el electoral de la provincia de Buenos Aires, ¿o no? Creo que hay dos cosas. Lo que vos decís es exactamente así. Ha habido un voto desde el ánimo y no desde la racionalidad, ni tampoco desde la pasión. Han elegido dar una señal de que la política, si no está incluida la gente, no es política. Claramente. Y la economía, si está excluida la gente, no es economía. Por inclusión o por exclusión se equivocó el gobierno, definitivamente. Y saben ustedes, desde la profesión uno siempre escucha de una manera, y desde mi escucha, desde lo que puede proponer el psicoanálisis para pensar lo que ha pasado ayer, fue muy preocupante que el presidente salga a decir que tiene que aceptar la derrota, que hay que aceptarla. Eso no es una opción. La derrota está, hay que asumirla. Y asumirla es entender que han pasado cosas que han sido erróneas, que probablemente pudieran revertirlas para los 2 años que quedan de gobierno, no para octubre. Estoy convencido que para octubre no se revierte este resultado electoral. Son solamente 34 días, que en política es nada. No solo eso, 34 de los cuales van a usar la mitad de ellos para ver si pueden acomodar el barco económico. Exactamente. Y ninguna acción social que es el reclamo de la ciudadanía puede llegar tan pronto. Ningún plan que pueda mejorar aquello que fue la insensibilidad social que tuvo. Totalmente. Entonces, por un lado, las expectativas. Por otro lado, el hecho de estar frente a un voto de agobio, lo que concluye, desde mi perspectiva, que hasta la pobreza es un tema de discusión, pero la dignidad no es negociable. A nadie le gusta que lo traten mal. También se notó otra cosa, y es que tantas veces se ha dado al peronismo como muerto. Se le dio después de las primeras legislativas de Alfonsín. ¿Se acuerdan cuando se pensaba después de la elección que Luder que el peronismo estaba muerto? Llegaron las legislativas, la gana ampliamente Alfonsín y al poco tiempo vuelve a recuperarse. ¿Hay un sector de la población como que no entiende el fenómeno del peronismo todavía? Me causa gracia porque yo creo que es exactamente lo contrario, Mariano. Lo comprenden tan bien que saben que va en el ADN cultural que con mucho ingenio Perón instaló. Si en el peronismo cabe, y en esto, Guillermo, que tenés mucho más experiencia que yo, en el peronismo cabe desde la extrema derecha hasta la extrema izquierda, siempre va a haber peronismo, porque siempre va a haber una idea que va a permitir que un candidato ingrese por ese tubo de la política y tenga algún grado de consenso. ¿Puede el justicialismo votar un modelo como el de Cristina y 20 años antes uno como el de Menem? Y entonces, si siempre va a existir Capacidad de adaptación. por ahí, ¿no sería más lógico, de alguna forma, en vez de subirlo a la mesa todas las elecciones, tal vez haber buscado un mayor diálogo y no la permanente confrontación? Bueno, tiene que ver con la soberbia. Si vos crees que te sentís capaz de voltear un proceso cultural que desde 1950, tal vez 1950, lleva 75 años formando parte de todos los gobiernos, hasta de los gobiernos militares, porque aparte el gobierno de Perón era un gobierno de un militar, no era un gobierno militar, era democrático, pero de un militar, hay que comprender que la sociedad tiene una formación que es en la que se gestó la Argentina, las fuerzas y la Iglesia. Sin esas dos componentes no hay manera de entender a la Argentina. No hay manera de entender a la Argentina. La Argentina tuvo, desde mi perspectiva, hasta un papa que tuvo una impronta fuertísima a favor y en contra, digámoslo, pero que no dejó de ser un condimento más que demuestra que en la Argentina la generación de líderes para consensos o disensos, pero para continuidad, sería una torpeza. Esa torpeza la cometió Javier Milei y coincido plenamente, Guillermo, con tu diagnóstico. Esta elección es el fracaso de Javier Milei, no de un gobierno, porque el manejo económico podés estar de acuerdo o no, pero algo concreto se ha hecho. En el plano de la búsqueda de achicar los fenómenos de la corrupción, algo se ha hecho. Lo que no se ha hecho es acordarse de que
como decía Joan Manuel Serrat, detrás está la gente. Ese rechazo a Milei es por el destrato permanente hacia el adversario, ese insulto a flor de labios permanente, esa falta de respeto y hasta de empatía social. ¿Es a Javier Milei o es al modelo que Javier Milei encara, el rechazo de ayer? Creo que son las dos cosas, pero aquí creo que hay que ponerse en espejo. No es el rechazo a Javier Milei lo que genera esto, sino el rechazo de Javier Milei a la gente. Ahí es donde empieza el inconveniente. Yo charlábamos hace unos días, y yo decía que el modelo de Cristina era la sorna. Tratar, digamos, con desdén a la gente y demás, y había hasta una cuota de humor. Ayer Cristina diciendo, mirá Milei, aunque se mueran todos los kirchneristas, igual mañana no vas a tener dólares. Creo que con sorna le dijo, no te equivoques, no es un problema de si es kirchnerismo o Juan o Luis o Pedro. La sociedad te ha dicho que no. Y no todos los que votaron en contra de Milei o a favor de Kicillof son necesariamente kirchneristas. La política tiene mucho de psicológico o de sociológico. ¿Cómo se hace para levantar un equipo después de una derrota? Se cambia. Aunque suene muy duro, no hay manera de sostener, creo yo, un equipo que no gana, y no solo que no gana, sino que pierde por goleada, diciendo que con lo que venías haciendo perdés y que de todos modos los vas a conservar y te va a ir bien. No hay forma, pero pensemos en un proceso educativo. Tenés un hijo con el cual tenés un inconveniente de que, digamos, vamos a decirlo suave, no vamos a hacer un ejemplo complejo, no hace los deberes. Bueno, tendrás que cambiar el método de inducirlo a que estudie, tendrás que cambiar el horario en el que lo hace, tendrás que cambiar el foco de atención, tendrás que buscar algún asistente. Pero haciendo lo mismo va a ser muy complejo, con la misma gente muy complejo que pueda cambiar, porque aparte el descrédito es la derrota. El descrédito explícito es la derrota que han sufrido en las urnas. ¿Y en qué medida se desilusiona la gente que se subió, comillas, al modelo, que luego se encontró con este presidente maltratador serial y al mismo tiempo derrotado políticamente? Tengo la impresión de que esta gente que, digámoslo así, lo votó con euforia y esperanza, después se desesperanzó, perdió la euforia y ahora cayó en la decepción, creo que está en las puertas de entender de que tiene todos los oídos y todos los ojos abiertos para ver dónde nace un nuevo liderazgo. Y me da la impresión de que viene de la mano de la Liga de los Gobernadores. ¿Vos pensás que los gobernadores en ese sentido se van a hacer fuertes y que de allí nace un liderazgo para, digamos, como un elemento de alternativa? Mi esperanza es que son gente del interior. Las experiencias con presidentes de la capital federal han sido muy malas. Sí, de Alberto Fernández de la Rúa, todos. ¿Por qué? Porque el interior entiende lo que es el federalismo y entiende lo que son las necesidades no atendidas en el lugar donde se decide la plata de todos, pero que la decide uno solo. ¿Cómo crees que va a reaccionar el Círculo Rojo? Porque el Círculo Rojo existe. Podrán esconderse o no en determinado momento. ¿Cómo van a reaccionar ante una demostración de debilidad como fue el resultado de las elecciones de ayer? Yo creo que como reacciona toda persona que está cerca del presidente Milei, duplicando la apuesta, o sea, a futuro, inmediato, duplicando el fracaso. ¿Huir para adelante es una opción? Yo creo que no, porque decía Woody Allen en una de sus frases muy inteligentes, lo de Milei sería algo así como, estamos al borde del precipicio, sepamos dar un paso adelante. El único que admitió y que utilizó el término que fuera del gobierno todos hemos utilizado, que es soberbia, el único que lo admitió fue Guillermo Francos. Había un exceso de soberbia, una subestimación del adversario, falta de empatía social por parte de Javier Milei. De hecho que la ha habido, pero yo también quiero decir algo respecto de Guillermo Francos. Si bien es la persona con mejor imagen que queda en el Círculo Rojo de Javier Milei, dicho en términos del fútbol, es antideportivo admitir que jugué mal y no salí de la cancha. Es decir, Francos lleva en sí el peso, la carga de la sinceridad que no tuvo el presidente, que es quien encabeza
el criterio, la filosofía y el modo de conducirse del gobierno. Francos, lamentablemente, lo que está diciendo es verdad que nos equivocamos, pero ¿dónde estaba Francos cuando se estaban equivocando? Tal vez no le dieron tampoco lugar a que opinara. Probablemente. Bueno, aquí volvemos a caer en lo mismo. La soberbia llega al nivel de no escuchar al círculo rojo. Estamos en problemas. Y ese esquema que sigue siendo un misterio para la gran mayoría, el esquema de relación entre Milei y su hermana. ¿Cómo crees vos que lo ve el argentino a eso? ¿Tenés una hermana? Tengo. ¿Cómo te verías vos en una relación así con tu hermana? No me vería. Bueno, si él se ve y aparte usa en un mundo donde hoy la diferencia de género se achica, pero por otro lado se agudiza, que a la jefa le diga jefe, es lo que más me preocupa de esa relación. Es raro. A esa rareza, por esa rareza te estaba preguntando. Bueno, yo creo que esa rareza se nutre indefectiblemente en lo que ha pasado con esa historia familiar, en la que nadie ausculta porque probablemente sea muy difícil de acceder. Pero voy a decirlo en términos personalísimos y asumo lo que digo. ¿Ustedes vieron el rostro y la actitud de los padres de Milei en la asunción a la presidencia de su hijo? En el caso de que a ustedes yo sí me acuerdo. No me acuerdo. Inconmovibles. En el caso mío, yo creo que no voy a tener hijos, presidente, y creo que ustedes tampoco, pero probablemente si yo les dijera que existe la sola posibilidad de que un hijo de ustedes fuese presidente, a la edad que tenemos deberíamos buscar quien nos alcance pañuelos descartables. Claro, porque sería de una emoción infinita. Sí. Alguien que cuando se reciben, nomás ya te pones a llorar. Imagínate si es presidente. Cuando se reciben del jardín de infantes, sí. ¿Egresó de dónde egresó? No ha logrado nada. Bueno, ¿qué quiero decir? La emotividad es lo que define claramente cómo se hacen las relaciones. Les cuento algo. Santiago Kovadlov estuvo con José del Río en La Nación hace unos días y decía por qué él estaba esperanzado en que la inteligencia artificial no llegara hasta cierto lugar y nada más. Porque la inteligencia artificial no se emociona ni se angustia. Esto es lo mismo. Parece ser un hombre de inteligencia artificial, mire. O sea, el discurso de anoche es una cuestión forzada de admitir una derrota cuando es... Bueno, pero vuelvo al principio, no la admitió, dijo que hay que aceptarla. La acepta, digamos, pero se esperaba que saliera. Tiene otra opción, Guillermo. Ese discurso elaborado es una cuestión de contener su verborragia sí, tan a flor de piel. Y si haces un análisis mínimo, gestual, habían dos rostros que definían la escena, todos serios. Milei sin expresión en el rostro, ¿sí? Y todo lo que no expresaba Milei lo expresaba Bullrich, que había reducido un 35% la magnitud de su cara. Tenía la pera y las cejas unidas a un nivel extremo. Estaba con un gesto muy adusto porque era la representante del doble fracaso, el propio y el del gobierno al que se incluyó, creyendo que iba a conservar esta posibilidad de estar siempre en el candelero. Helio, como siempre, muy bueno su análisis. Muchísimas gracias por estar. Muy entretenido. Yo les agradezco a ustedes porque creo que vale la pena que la gente pueda saber de todo lo que tienen para pensar, lo que podemos nosotros ayudarlos a comprender esto. Que no es otra cosa que ayudarlos a plantear una idea más. Así es. Puede la gente coincidir o no. La toma o la deja, pero es una idea más. Pero que creo que hoy lo que Argentina necesita es mucho más debates de ideas y menos gritos. Más tolerancia, claramente. Ni más ni menos, es así. Yo les agradezco mucho la invitación. Muchas gracias. Vamos al corte y en un ratito va a estar con nosotros el Flaco Pailos. Ya está acá en nuestra provincia, actúa próximamente acá en los teatros, en el Teatro Municipal, así que en un ratito vamos a estar charlando con él. Vamos al corte y ya venimos.